Gracias por estar por acá. Muy buen día. Vamos a empezar a trabajar y vamos a hacer hoy una operación nueva. Me interesa empezar a plantearles unas dificultades que se presentan en el modelado que las resolvemos con una operación que es igual de importante que las dos previas de generación de salientes, que es en este caso la revolución y la extrusión. Pero ¿qué sucede cuando yo necesito una saliente que tiene, digamos, una forma que me dificulta, digamos, por decirlo así, imagínense una tubería? Si yo necesitara una especie de tubería o una estructura alámbrica o una estructura simple, yo probablemente tendría que construir... Ingeniero, disculpe, hay dos hola, reuniones. ¿hay dos? Dos Dos, reuniones. dos reuniones. Ok. Vamos a ver. Lo que pasa es que el... hay dos reuniones. Déjenme echar un vistazo. Eh, Dice operación saliente barrido, ¿cierto? Aquí estamos nosotros. Y hay otra que dice, reunión actual, tiene razón. Vamos a escribirles acá. O me esperan ustedes acá, ¿vale? Yo salgo y entro a la otra un momentito. Espérenme acá, tienen razón. Listo, estamos de regreso. ¿Sí me escuchan? Sí, sí se escucha, ingeniero. Excelente, disculpen. Lo que sucede es que el día jueves, creo que involuntariamente empezamos yo había programado ya las dos reuniones. Creo que la vez pasada o creo que quedó mal rotulada y yo volví a programarla. Por eso les aparece doble. Sepan disculpar ahí y sigamos trabajando. Muchas gracias. Bien, les decía que nos encontramos con un detalle. Tenemos dos operaciones que me permiten a mí hacer piezas prismáticas o me permiten hacer revoluciones, ¿ok? Sin embargo, hay ciertas figuras. Imagínense que necesiten ustedes digamos, un perfil cuadrado, como un perfil cuadrado en forma de una especie de S, por decirles algo. Entonces a ustedes les tocaría probablemente dibujar una parte. Lo voy a hacer así de manera libre, solo para que vayamos avanzando, ¿ok? Imagínense que tienen que hacer primero una pieza aquí, tienen que entrar en esta cara y construir probablemente otro perfil similar acá. Y van saliendo y van haciendo esto por acá
y otro por acá, y esto se empieza a tornar así como bonito, no digo que no, pero, pero probablemente se empieza a tornar así como, empieza a construir, extruir, 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 y tal vez esta forma la quiero replicar, qué sé yo, 20 veces, una especie, imagínense, no sé si ustedes han visto la tubería en las refrigeradoras antiguas, por ejemplo, eran bastante obvio el sistema de radiación que viene en la parte de atrás, la parrilla, o los radiadores de los vehículos que tienen una tubería en forma como de serpentina, no sé si lo han visto o han reparado en ella. Entonces imagínense dibujarlo así y hacer después otro por acá y van haciendo eso, pues no resulta eficaz, no es eficiente tampoco, entonces esto no nos sirve. Este tipo de operaciones no nos sirve. ¿Qué nos serviría? Pues entonces aquí venimos a jugar con una operación que se llama saliente base barrido. Resulta ser que la saliente base barrido, ustedes van a construir dos cosas. Van a construir un perfil y van a construir ustedes un trayecto o un recorrido, una ruta. Vamos a hacerlo. Para la saliente base barrido, aquí rompemos la estructura que hemos venido trabajando con ustedes, donde teníamos una operación, un croquis, una operación, un croquis, una operación, un croquis. Ya no lo vamos a hacer así. Ya ahora vamos a hacer, en este caso, vamos a dibujar un croquis. En este caso lo vamos a dibujar en el plano alzado. Por ejemplo, voy a dibujar un perfil. Voy a dibujar, por ejemplo, un perfil cuadrado, que es lo que estábamos haciendo por acá. Voy a asignarle unas medidas solo para hacerme la idea de la proporción. ¿Ok? Una vez teniendo ese perfil, yo puedo dibujar en otro plano. Por ejemplo, en el plano planta voy a dibujar un croquis. Y lo voy a hacer perpendicular a mi perfil. Y voy a empezar a dibujar un recorrido o un trayecto en función a mis necesidades. Digamos que yo necesito que mi pieza tenga esta forma, por ejemplo. Vean que en el ejemplo anterior yo no pude dibujar esto tan rápido porque implicaba estar ahí midiendo una parte y después la otra y después la otra. Y en cambio aquí, nótese que de repente vamos haciéndolo un poco más rápido. ¿Lo ven? Esto, si bien es cierto, lo puedo hacer con una matriz y dirán, pues es mucho más fácil. Sí, sí se puede. Pero aquí lo que quiero destacar es la capacidad que podríamos tener al hacer una convergencia de dos croquis, donde uno es un perfil, que sería esto, este sería un perfil, y esto sería un trayecto. Llamamos la operación saliente de base barrido. Vean que él ya reconoció mi último croquis como un trayecto o una ruta, y mi otro croquis sería un perfil, permitiéndome a mí entonces obtener rápidamente una figura eh, más compleja en comparación con las otras operaciones. Imagínense que las otras operaciones yo alcancé a hacer algo parecido a esto, cercano, pero para ello tuve que hacer tres operaciones y solo llegué a hacer, digamos, tres tramos. En cambio, con el barrido, yo alcancé a hacer, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, n tramos, y esos tramos yo los puedo editar perfectamente. Yo puedo editar eh, los croquis, nada más que en este caso tendría que hacerlo ya de forma individual. No solamente podría editar el trayecto o la ruta, sino que podría, por ejemplo, agregar a esta estructura un agujero. Podría agregar un agujero y podríamos tener
algo como esto, perfectamente, con lo que es un barrido. Ahora, cuando hablamos de barrido, también nos lleva a otro concepto. En este caso lo hemos hecho sobre el plano, sobre un plano planta, pero ¿qué pasa cuando yo quiero que mi barrido no se vea limitado a un plano, sino que tenga que hacer un barrido que digamos que llega a esta esquina y después esto tenga que ir hacia arriba? Entonces implicaría dibujar otro trayecto aquí y proyectarlo hacia arriba y después hacia los lados. Y también resulta limitante. Entonces aquí entra otro concepto, entra el concepto de un croquis en 3D. Y vamos a verlo en otra figura. En este caso, nótese que estoy haciendo piezas libres. Son piezas libres. En este caso voy a hacer una especie de tubería simplificada. Digamos que tengo un perfil de tubería de más o menos 19 milímetros, o sea, 3 cuartos. Y digamos que tengo un tubo probablemente de alta presión, de unos 12 milímetros de diámetro en el núcleo. Sería una pared bastante gruesa. Y este sería mi perfil, ¿lo ven? Pero resulta ser que a través de esta tubería va a correr un flujo, un fluido a alta presión, pero no se va a limitar a correr en un plano, sino que tengo que hacerlo correr a una determinada longitud, después tiene que elevarse a una cantidad de espacio, después volver a cambiar de dirección hacia la izquierda o hacia la derecha, y después volver a bajar, volver a subir. Entonces para ello yo voy a dibujar algo que se llama un croquis en 3D, para no tener que hacer varios tramos de mi barrido, sino que hacer un solo barrido. Para ello, aquí en el apartado de croquis, voy a desplegar, en esta flecha, voy a seleccionar un croquis en 3D. En vez de estar dibujando un croquis normal, como lo hemos estado haciendo, voy a hacer una especie de estructura alámbrica con un croquis 3D. Y es un mismo croquis, con la diferencia que en vez de dibujar en un plano, nótese que yo no elegí ningún plano, sino que sencillamente me abrió un croquis 3D y voy a comenzar a dibujar a partir del origen, siempre del origen. Voy a dar un clic por ahí y véanse que aquí estoy prácticamente en el mismo plano. Ese recuadro de color amarillento me está dando a entender que estoy en el mismo plano con la tecla de tabulación, que es la que está arriba de la tecla de bloqueo de mayúsculas. Voy a cambiar de plano, aquí cambié de plano, no sé si lo notan, y voy a hacer un trazo, digamos, aquí largo, algo como esto, ¿ven? Y de ahí puedo cambiar nuevamente con la tabulación, cambiar aquí de dirección, y voy a cambiar aquí de dirección, voy ahora hacia arriba, cambio de tabulación y voy otra vez al frente. En este caso me estoy manteniendo en una perpendicular o digamos ortogonal, pero no necesariamente voy a llevar esa dirección. Digamos que tengo ahí un recorrido y dirán ustedes que enredo, parece que está en un plano, pero en realidad es una estructura alámbrica en 3D. Es una estructura alámbrica en 3D. Este no quedó del todo horizontal, entonces acá habría que hacerlo coincidir aquí. ¿Lo ven? Con esto lo podemos hacer coincidir con el plano correspondiente. ¿Lo ven? Aquí lo hice coincidir a lo largo del eje Z. Obviamente puedo cambiar las dimensiones con la cota inteligente. Y nótese que inclusive la inclinación o la orientación, mejor dicho, de la cota inteligente cambia. Es diferente.
Inclusive esta tubería aquí está muy corta, pero digamos que es así de corta. Probablemente esto sea dentro de un vehículo o dentro de un bastidor de una máquina y lleva tal vez un sistema hidráulico y a través de esa tubería va a fluir, valga la redundancia, ese aceite hidráulico a alta presión y tenemos que llevarlo de la bomba, por ejemplo, donde se genera el caudal, hacia el actuador, que sería, por ejemplo, una cremallera o un cilindro hidráulico que permita un pistón, para darme a entender, por si no conocen la parte de hidráulica, entonces un pistón que permita transformar esa energía de ese fluido hidráulico en un movimiento, puede ser rectilíneo, puede ser un motor hidráulico también. O sea, puede ser que por acá va a fluir ese aceite y por las condiciones del espacio del bastidor, o sea, el cuerpo de la máquina no permita, por ejemplo, tener una línea recta. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, la tubería de alimentación de un aire acondicionado de un vehículo, por ejemplo, que es un tubo de aluminio por donde corre todo el refrigerante y tiene varios quiebres, tiene varios codos, tiene varios cambios de dirección ahí. Pues nosotros estamos con esto haciendo algo parecido para que vean cómo se modela. La intención es que puedan ustedes, de repente, si no conocen el procedimiento, puedan hacerlo acá. Bueno, ahí tengo yo algunas dimensiones y dirán, ¿por qué si lo estamos haciendo libre le estoy asignando algunos valores? Esto es para lo siguiente. Voy a agregar unos redondeos para que vean que también funcionan estos redondeos. Yo tengo un perfil de 19 acá, entonces voy a agregar unos redondeos como mínimo similares a la tubería, por ejemplo, para que quede un ángulo que la tubería no quede quebrada, sino que se aprecie la ruta, por ejemplo acá. Generalmente se siguen algunas normas cuando se trata del desplazamiento de un fluido por una tubería, por cuestiones de mantenimiento, se puede optar por el radio de esta, digamos, de este codo. Generalmente en algunas empresas utilizan el doble, el estándar es el doble, para que puedan, si cuando la tubería es de un diámetro bastante grande y se quiere hacer alguna inspección y se va a meter algo en la tubería, en algún tramo de la tubería, generalmente este radio se hace el doble, para que lo que vaya a entrar por ahí tenga mayor facilidad de desplazamiento. Bien, aquí tengo entonces una figura bastante particular y inclusive podría seguir. Voy a terminar esto mejor, por ejemplo, en esta orientación. Ok, probablemente por aquí está la conexión a una bomba, a un tanque, y permite el paso por todo esto y sale acá, por decir algo. Para salir de nuestro croquis, no va aquí, sino que hay que volver a desplegar el menú y salir del 3D acá. Teniendo ya esto, pues seguimos cumpliendo con los requerimientos de un saliente base barrido, por ejemplo. Nuestra saliente base barrido dice que debemos de manejar un perfil, que en este caso sería nuestro croquis número 1, y el trayecto o ruta a seguir sería esta. Y le damos a aceptar. Y en una sola operación tenemos, por ejemplo, un tramo de tubería bastante, digamos, enreversada en su trayecto. Es bastante recovecos. Probablemente es que en la máquina donde está, a lo mejor aquí va otro componente de otro sistema. Aquí viene otro.
y resulta ser que el escape de esto viene por acá, entonces eso se dificulta, digamos, hacer una línea recta en este sentido. Ahora, nótese que yo dibujé el perfil, lo he dibujado perpendicular al trayecto en su primer tramo. ¿Qué pasa cuando no lo hago de esa manera? Bueno, resulta ser que podemos tener algunos resultados, valga la cacofonía. Puede ser que tenga algún resultado que no sea óptimo. ¿A qué me refiero? Voy a llamar aquí otro croquis, un croquis 3D. Y por ejemplo, puede hacer que tenga algo así. Voy a hacer algo bien dramático aquí. Y vean que igual tengo un croquis 3D. ¿Lo ven? Aquí sencillamente no me va a permitir hacer lo que yo estoy buscando. Vean, me está diciendo, es imposible, comparten el mismo plano al inicio, no hay forma. Me está diciendo, se complica. Cuando no le sale a usted, digamos, la imagen previa, aquí les complica, no les va a permitir trabajar, va a generar un error. Entramos a editar el croquis 3D, voy a cambiar esto. Ahí, pero miren que sigue teniendo una inclinación que no es perpendicular y eso puede desfigurar nuestra tubería. Ustedes dirán, sí lo hace, sí lo construye, pero nótese que desforma nuestro perfil. ¿Lo ven? No es un cilindro. Pareciera un cilindro, pero no lo es. ¿Por qué? Porque ese primer corte, o mejor dicho, ese primer tramo, no está siendo perpendicular, no está respetando el perfil que yo he dibujado. Todo lo contrario, lo ha deformado. Probablemente en algún caso resulte útil algo así, por tal vez alguna figura irregular requiera algo como eso, pero no necesariamente en este caso en particular. Eso sería un barrido. Ahora, siguiendo el concepto de barrido, vamos a otro que nos va a resultar bastante interesante, salvo que tengan ustedes una duda hasta acá, o si está bastante claro. Barrido requieren un croquis, un perfil, que sería esto, y un recorrido en un croquis 3D. Cambiamos de orientación en el croquis 3D con la tecla de tabulación y vamos cambiando de un plano a otro y dibujamos un croquis, digamos, entre comillas, si es que cabe el término, normal. Empezamos a hacer trazos, podemos construir en el croquis 3D todo lo que nuestro croquis amerite. Observen que está activo prácticamente muchos elementos, rectángulos, líneas, círculos, splines, curvas libres, simetrías. Ustedes podrían hacer una simetría de todo este recorrido para que quede al contrario, por ejemplo, puede ser. Les permite hacer de todo. Pero también tenemos otra variante del barrido que puede resultar bastante útil para el modelado de sus proyectos en un futuro. Resulta ser que si tenemos para un barrido un perfil y requerimos un trayecto, una trayectoria, una ruta, entonces podemos construir algo como esto. Se los voy a mostrar por acá. Creo que puedo construir algo como esto, por ejemplo. ¿Lo ven? Este devanado, es una bobina que estoy trabajando en un proyecto que ustedes también lo van a dibujar más adelante. Entonces, ¿cómo hago esto? Pues este es un barrido, ¿lo ven? Eso es un barrido y esto es lo que vamos
a ver en este resto de clase, en esta segunda parte. Yo hice un barrido, obviamente, después hice una instrucción, ¿verdad? Pero para hacer ese barrido, noten que aquí yo tengo algo que se llama una hélice, una operación que se llama hélice o espiral, y eso es lo que vamos a estudiar en este momento. Bien, ¿qué tengo que construir? En primer lugar, voy a construir un diámetro que me va a servir a mí de referencia. Digamos que yo necesito construir ahora un muelle o resorte, que va a entrar en un eje, en un pin de unos 8 milímetros. Digamos que va a entrar en un pin de 8 milímetros, que va a ser como un pin guía, y este muelle va a ser un muelle de compresión. Quiere decir esto que va a evitar, va a ser como una especie de amortiguación para que cuando algún mecanismo, el mecanismo que se desplace y entre en contacto con él y presente una fuerza contra el muelle, ese muelle oponga un grado de resistencia permitiendo un movimiento mucho más suave. Entonces vamos a diseñar ese muelle, que es el término correcto para decir resorte. No se dice resorte, es un muelle. Entonces para ello voy a construir un croquis. Primero voy a construir un croquis, lo voy a hacer en el plano alzado. Ahí voy a dibujar una circunferencia de el diámetro nominal de mi muelle. Les decía 10 milímetros. Ahí está. Voy a salir de mi croquis. ¿No ven? Ahí está mi croquis. Y me voy a operaciones. En operaciones me voy a este apartado que se llama curvas. Y voy a buscar algo que se llama hélices y espirales. El último. Me pide que tengo que tener un croquis, que debo tener en ese croquis un círculo para definir cómo se va a proyectar esa hélice. Voy a tocar el círculo que convenientemente ya dibujé. ¿Lo ven? Y aquí me habla del comando hélice y espiral que me va a servir a mí de trayecto. Aquí me dice cómo queda definido. Me dice que puede quedar definido por el paso de la rosca y un número de vueltas, que es lo más común que uno generalmente utiliza. El paso, para los que no sepan a qué se refiere el paso, se refiere, digamos, al periodo, ¿ok? Que se desplaza, digamos, esta figura que tiene una forma senoidal, ¿lo ven? O sea, sería la distancia que hay digamos, del punto donde inicia al punto donde termina a la misma altura. Sería un periodo. En mecánica se le llama paso. Por ejemplo, en el caso de la rosca, por si lo desconocen, los que ya lo sepan, disculpen, pero ampliamos así un poco de conocimiento. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de rosca, de un tornillo, una tuerca o un tornillo patrón para desplazamiento de mecanismos, generalmente se habla de dos medidas principales en un tornillo. Se habla o un eje roscado, se habla del diámetro nominal, o sea, el diámetro de nuestro eje, y se habla también del paso. El paso es el que determina cuánto vamos a tener de desplazamiento lineal por cada vuelta que vamos a dar en ese tornillo. Entonces, ese valor es este valor que vamos a colocar acá. En este caso yo voy a colocar un paso de 3 milímetros. Significa que en este caso mi resorte da una vuelta entera, esos 360 grados, y se va a desplazar en este diámetro 3 milímetros. 3 milímetros. Aquí tengo una revolución, pero yo quiero que este resorte tenga más o menos digamos, unos 12 milímetros de largo, por lo tanto necesito 4 vueltas. Miren, necesito 4 vueltas de mi resorte y convenientemente le voy a decir que mi ángulo inicial es 0 grados. Vean, comienza en 0 grados
Y digo esto porque generalmente voy a comenzar en 0 grados o en 90 grados para no complicarme, y ya van a ver por qué. Aquí le puedo decir que es en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido inverso de las agujas del reloj, o inclusive puedo indicarle que no va hacia el frente, sino que va hacia la parte de atrás. De esta forma. Otro puede ser que tenga un resorte, que puede darse el caso, que presente, digamos, una resistencia variable cambiando el paso, y tenga un paso variable, y empiezo a llenar una tabla y digo, bueno, en la primera vuelta tiene un paso de 3 milímetros, pero cuando llegue a la segunda vuelta voy a tener un paso de 4, por ejemplo, y después voy a tener un paso de 6 cuando vaya a llegar a las 4 vueltas. Entonces vean que aquí al principio está bien cerca, digamos, esta parte del espira con este está bastante cerca, la otra se va alejando y la otra se va alejando aún más. Eso se le llama un paso variable. Esos ejemplos uno los puede encontrar, por ejemplo, en unos sistemas se les llama tornillos gusano, que es para procesos, por ejemplo, de extrusión de plástico. El eje extrusor de plástico generalmente tiene todos los, todos los mecanismos de tipo de extrusión, por ejemplo, esos mecanismos que permiten la extracción del aceite de palma, por ejemplo. Tiene un tornillo de esa forma que va triturando y va cambiando el paso. Y no nos vayamos más lejos. Los molinos que sirven para producir la carne molida, valga la redundancia, lo que tienen es un tornillo, y ese tornillo tiene un paso variable que comienza siendo largo el paso y termina siendo más corto, permitiendo una mayor compresión del producto en medio de las espiras. Bien, pero no atraso más el proceso. Le damos a aceptar por acá, vean que tiene un ángulo inicial de 0 y tiene el sentido de las agujas de reloj. Aquí le cambio el sentido inverso y aquí no se aprecia, pero en realidad sí cambia. Si cambia de sentido, lo vamos a ver porque este proceso lo vamos a utilizar para hacer un eje roscado para transmisión de movimientos axiales. Vamos a dar a aceptar ahí. Y lo que tengo aquí es un trayecto, ¿ven? Ese es un trayecto, es una hélice. Y ahora voy a dibujar un perfil. Vean, ya tengo una ruta y ahora voy a dibujar un perfil. Y lo voy a hacer en el plano planta. En el plano planta. Vean, perpendicular prácticamente al plano alzado donde construí el inicio de mi trayecto. Entonces voy a colocarme ahí y voy a escribir aquí un diámetro. Esto va a tener un diámetro muy pequeño. Vamos a decir que tiene 1.5 milímetros. ¿Ven? Y lo hago coincidir con el extremo de mi hélice. Y voy a salir. Es todo. Me voy a operaciones. Saliente base barrido. Ahí tengo mi perfil. Y ahora voy a darle mi trayecto. Y le digo aceptar. Y ahí tengo un pequeño muelle, el cual seguramente estará en la parte interior un eje o un tramo de un eje que le va a servir de guía, y donde probablemente va a estar en una base fija, y el otro mecanismo va a hacer contacto con esta parte del resorte y lo va a contraer en ese sistema sirviendo de amortiguación. Ahí está. Sería en este caso un resorte de, este sería un resorte de compresión. Para tener un resorte de tracción tendríamos que dibujarle tendríamos que dibujarle aquí unos ganchos o unos ojales. Les voy a mostrar un ejemplo, no se los voy a dibujar por cuestiones de tiempo, pero sí los vamos a ver por acá. Sería un muelle de tracción que sería algo parecido a esto.
En el caso del muelle de tracción, tiene ahí unos ojales, unos ganchos, donde un mecanismo, imaginemos en la parte de arriba va un mecanismo donde esto va enganchado, en la parte de abajo va otro mecanismo, uno de ellos generalmente fijo y el otro móvil. Cuando el móvil dice a correrse sobre este eje, un eje imaginario, entonces el resorte evita de que ese movimiento sea brusco o lo ralentiza o lo evita en algunos casos. En este caso sería un muelle de tracción, porque las fuerzas son opuestas, uno va hacia arriba y el otro va hacia abajo. ¿Cómo hice las orejitas estas? Bueno, hice otro barrido con un perfil, vean, el perfil y un trayecto en 3D, tal como se los enseñé aquí, un trayecto 3D y lo mismo en la parte de abajo, un perfil y un trayecto 3D. Es más, vamos a ocultar este. No me deja, lo siento. Al ocultar este se oculta lo demás, qué pena. Pero podemos ver esto aquí, así. Ahí está, miren, ahí se aprecia. Ven un perfil, el mismo perfil, solo hice un convertir entidades acá y coloqué un trayecto. Y le coloqué un pequeño ángulo para que no quedara plano aquí, sino que esto pudiera entrar y evite salir. Resortes o muelles. Ok. Y en las versiones de SolidWorks, por ejemplo, en la versión 2014, desconozco si en la versión 2016 puede ser que se dé también. Generalmente esta hélice quedaba dentro del barrido, o sea, dentro del barrido queda el trayecto y queda el perfil o la ruta, como en este caso. Vean que dentro de la operación barrido está el trayecto y está el perfil, ¿lo ven? Pero en esta nueva versión estoy notando que cuando el trayecto en este caso, cuando el trayecto se trata de una hélice, queda por fuera. Y después lo ocultamos acá. No sé cuál será la finalidad, todavía no logro comprenderlo. Me imagino que es para que podamos variar esto con mayor facilidad y no tengamos que entrar acá. Puede ser. Pero les comparto eso para que si ustedes están trabajando con una versión más antigua, no tengan ese problema. O les llegue a tocar trabajar con una versión más antigua, no se asusten de no ver la hélice. La hélice generalmente queda dentro del barrido y dentro de la hélice el croquis que utilizamos acá para eh, determinar esa espiral. Perdón, esa hélice. Una espiral sería entonces una proyección. Voy a hacer aquí rápidamente, solo para que lo vean. Sería un croquis de un diámetro, por ejemplo. Lo voy a hacer así. Y llamamos aquí una espiral. Ok. Si yo digo que es una espiral, lo ven. Y aquí voy a cambiar el paso. Voy a poner un paso más grande para que lo vean. Y lo que voy a tener es esto. ¿Lo ven? Y aquí en el plano planta, vamos a ver si me da el tiempo. Digo aquí una circunferencia. Y ahí tenemos una espiral. ¿Lo ven? Esa es la diferencia.